Es un gran gusto formar parte del Festival Internacional Santa Lucía, evento cultural ya emblemático en nuestro estado. Nos sentimos muy orgullosos de la calidad del programa y de las actividades, pero sobre todo de la creatividad y esfuerzo de sus organizadores para llevarlos a todo Nuevo León. El festival es alegría, es fiesta, pero también es un momento de reflexión y hablar de la Carta de la Tierra como iniciativa de paz y de desarrollo sustentable es una gran oportunidad de introspección en lo personal y como sociedad para una visión integral como forma de vida. Nos complace compartir con ustedes los mensajes de Miriam Vilela, directora ejecutiva de la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional, y de Mateo Castillo, representante de la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra en México. La Universidad Regiomontana está comprometida con sus principios y también con ser un eje multiplicador de los mismos. Es un gusto. Gracias por su participación. Muy buenas noches, es un gran placer para mí poder estar aquí acompañando a ustedes desde Costa Rica. Les envío un saludo muy especial a todos que nos acompañan aquí. Les mando un saludo a todos los que participan al Festival Internacional Santa Lucía. Y agradezco profundamente la invitación de la Universidad Regiomontana para participar de este evento. Ya tuve el agrado de poder visitar Monterrey en este mismo festival hace unos años y me da un gusto enorme poder estar aquí presente con ustedes nuevamente. Mi intención es comentar y hablarles un poco sobre la Carta a la Tierra como documento y como movimiento global y hacerles una invitación para que conozcan un poco más y se involucren con este movimiento global. La Carta de la Tierra nace de una idea por ahí de la década de los 80, donde había varios visionarios en aquella época que ya veían grandes desafíos de la humanidad a finales del siglo pasado, que era el crecimiento de la población, el tema de la seguridad alimenticia, del crecimiento de consumo, ¿verdad? Si nosotros visualizamos un gráfico del crecimiento poblacional, sería de manera exponencial en los últimos 50, 70 años. Es decir, cuánto ha cambiado el mundo en los últimos 50, 70 años en cuanto a la cantidad de población mundial, pero no solamente eso, la cantidad de gente que tiene acceso a la educación y también un aumento enorme en el uso de los recursos naturales. Por lo tanto, ya ahí entre la década de los 70 y de los 80, muchas personas veían que no era posible seguir en el mismo camino y en el mismo ritmo que es una manera lineal de sacar los recursos naturales del planeta para el beneficio de la humanidad, especialmente cuando hay un mayor número creciente de la población humana, y también con cambios significativos en nuestros patrones de consumo. Y
muchas veces en patrones de producción que no son sostenibles. Por lo tanto, hubo un grupo de visionarios en el final de los años 80 que recomendó la necesidad de una nueva carta de principios, una nueva carta que articule los valores y principios que nos pueda guiar como humanidad hacia un futuro más justo, sostenible y pacífico. De ahí surge la idea de la Carta a la Tierra. Pero se ha evolucionado en el sentido que estamos visualizando mucho la importancia de reconocer nuestros modelos mentales, nuestras visiones de mundo, que están muy arraigadas a una visión fragmentada de la vida, a una visión muchas veces cortoplacista y muchas veces materialista. Entonces, la Carta a la Tierra viene a articular una visión de mundo que está, una visión de mundo no antropocéntrica, pero una visión centrada en la vida, donde nos invita a repensar cómo vemos el mundo y cómo vemos nuestra relación entre seres humanos y entre los seres humanos con la gran comunidad de vida. Es decir, la relación seres humanos entre nosotros, entre diferentes culturas, pero también nuestra relación con la naturaleza. Entonces, la Carta a la Tierra fue, después de un proceso de investigación y consulta a nivel mundial, fue lanzada a finales de los años 90, precisamente en junio del año 2000. Justamente este año, 2020, estamos cumpliendo 20 años desde el lanzamiento de la Carta a la Tierra, que se llevó a cabo en junio del año 2000. Y en este año hemos lanzado el slogan, que creo que articula muy bien nuestro objetivo. Y el eslogan se trata de Carta a la Tierra, transformando la conciencia en acción para una tierra, un futuro próspero. Eso parte del entendimiento que necesitamos expandir o trabajar de manera colaborativa en un proceso en el cual se busque y se logre expandir nuestra conciencia y profundizar nuestra conciencia humana en cuanto a cómo nos relacionamos entre nosotros y con la gran comunidad de vida. Cómo podemos también expandir nuestra conciencia y profundizarla en cuanto a nuestra responsabilidad, en cuanto a las presentes y futuras generaciones. Entonces, todo eso son como elementos claves o ideas claves que están articuladas en esa visión de mundo de Carta a la Tierra, que tiene que ver con el profundo sentido de responsabilidad, no solamente con presentes, pero también con futuras generaciones, responsabilidad con el bienestar, no solamente de seres humanos, pero de la gran comunidad de vida. Entonces, todo el sentido de responsabilidad y de interdependencia son ideas claves que están articuladas en la Carta a la Tierra. Muchos de ustedes deben conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues la Carta a la Tierra podría ser vista como algo paralelo a esto, pero que no está enfocada en los derechos humanos, pero está enfocado en las responsabilidades que tenemos, no solamente entre nosotros seres humanos, pero una vez más con la gran comunidad de vida. Entonces, la Carta a la Tierra articula una visión de interdependencia y responsabilidad. En esa visión también nos invita a repensar o a ver nuestra posición como parte de una comunidad planetaria. Es decir, no solamente yo como individuo, como persona que hago parte de una comunidad local, pero también como individuo que soy un ciudadano, una ciudadana planetaria. Y por lo tanto, ¿cuáles son nuestras responsabilidades, nuestro compromiso como ciudadanos planetarios? Por lo tanto, la Carta a la Tierra articula una ética de la Tierra, una ética planetaria, en la cual nos invita a tener una visión que trasciende nuestras fronteras culturales, nuestras fronteras políticas y mismo nuestras fronteras en diferentes áreas de conocimiento,
con el fin de buscar el bien común, una visión más humana y una visión en cuanto a cómo podemos colaborar o contribuir con el bien común. La Carta de la Tierra articula 16 principios que están organizados en 4 partes. Empieza con un preámbulo, los 16 principios organizados en 4 partes, y termina con una conclusión que en realidad llamamos de camino hacia el futuro, el camino adelante. Esas 4 partes se trata de, empieza en realidad relacionados con el tema del respeto y el cuidado a la comunidad de vida. Eso puede ser visto como la raíz o la parte fundamental de todo lo que está articulado en la Carta de la Tierra. Es decir, la Carta de la Tierra empieza con una ética del cuidado y del respeto hacia la comunidad de vida. Y está en la base de toda la visión de mundo que está articulada ahí. Luego, tiene un segundo pilar de la Carta de la Tierra que se trata de todo el tema de integridad ecológica y varios principios que están articulados ahí. Luego pasa a un pilar que trata de todos los temas de justicia económica y social, y termina con una visión de democracia, no violencia y paz, que es el último pilar de la Carta de la Tierra. Cada uno de esos pilares están sumamente interrelacionados entre ellos, cada principio, cada pilar son interdependentes, pero es verdad que podemos ver la paz como el resultado de un proceso en el cual se asegura la integridad ecológica, el respeto a la vida y se asegura la justicia económica social. Por eso, todo el tema o la preocupación en cuanto a temas de paz y no violencia viene al final de la Carta de la Tierra. Y al principio, es decir, como esa raíz que ofrece un fundamento si pudiéramos visualizar la Carta de la Tierra como un árbol con su tronco y sus diferentes hojas, podríamos visualizar que la raíz de este árbol está articulada en el primer pilar de la Carta de la Tierra, que tiene que ver con esta ética del respeto y cuidado con la comunidad de vida. Con eso ustedes tienen una visión muy general de lo que está articulado, de esas ideas que están articuladas en la Carta de la Tierra. Entonces, la Carta de la Tierra fue lanzada en el año 2000 como una declaración de responsabilidad e interdependencia, que puede ser considerado como un referente ético mundial o mismo como una brújula ética para nuestros procesos de decisión. Si somos jóvenes, líderes, tomadores de decisiones dentro del contexto público o el contexto privado, todos podemos sentirnos invitados a utilizar la Carta de la Tierra como un referente ético, como un referente en nuestro proceso de decisión. Ella fue lanzada en el año 2000 y ahora, en los últimos 20 años, lo que se llevó a cabo fue un movimiento global. Entonces, podemos relacionar la Carta de la Tierra tanto como un documento, ¿verdad?, que articula esos valores y principios y que nos ofrece como un mapa de cómo podemos llegar hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico. Pero también podemos ver en la Carta de la Tierra un movimiento global que involucra jóvenes, adultos, universidades o escuelas, gobiernos locales que están comprometidos con la visión de mundo que está articulada en la Carta de la Tierra y que la utilizan de diferentes maneras, sea como un referente ético, sea como un instrumento de educación, un instrumento de diálogo, un instrumento para estimular la concientización de las personas en cuanto a esta visión de mundo que está articulada ahí, ¿verdad? Que sí nos hace un gran llamado a repensar
la manera en la cual vemos el mundo. Nos hace un llamado a cuestionar mismo nuestra visión del mundo. Entonces, la Carta a la Tierra ha evolucionado en el sentido de que parte de un proceso que empieza en el ámbito de Naciones Unidas, por ahí al principio de los años 90, y en realidad trasciende el ámbito de Naciones Unidas, invitando al ámbito de la sociedad civil en general, desde el sector privado a organizaciones, diversos tipos de organización civil o a diversos tipos de organizaciones en cuanto a instituciones educativas. Entonces, se transforma en los últimos 20 años en un movimiento global donde hay actividades de Carta a la Tierra en unos 89, 90 países, en todas las regiones del mundo, donde varios jóvenes líderes que pasan por nuestros programas de formación de jóvenes líderes en cuanto a liderazgo, sostenibilidad y ética desde los lentes de Carta a la Tierra, se transforman en líderes, jóvenes líderes de Carta a la Tierra. Y tenemos una red de jóvenes que involucra jóvenes de todas las regiones del mundo, y nuestro objetivo es prepararlos, capacitarlos y empoderarlos para que de hecho sean jóvenes líderes con esa visión de ética y sostenibilidad, o comprometidos con la sostenibilidad, así como está articulado en la Carta a la Tierra. Entonces, la red de jóvenes es muy importante, pero también toda una red de educadores que pasan también por un tipo de formación en cuanto a qué es la Carta a la Tierra y cómo utilizarla en diferentes ámbitos educacionales. Entonces, tenemos una red de educadores y jóvenes en diferentes partes del mundo en la cual están utilizando la Carta a la Tierra de diferentes maneras. Claro que es un proceso abierto, es una iniciativa, un movimiento abierto, todos están invitados a conocer más de la Carta a la Tierra y expresar un tipo de compromiso con ella, sea a nivel individual o a nivel institucional. Yo creo que este año que estamos viviendo, que es un año muy atípico, es un año que nos ha invitado a todos a repensar nuestros modelos de vida. Es un año que nos ha mostrado cuán interdependientes estamos como humanidad, lo que pasa en un lado del mundo, aunque podemos ver que es algo, o tener la impresión o la percepción que es algo lejos y que nunca nos va a llegar. Yo puedo decir desde mi perspectiva, me recuerdo que yo estaba dando clases en el mes de enero, ya se hablaba de la pandemia en China y luego en Italia y en España, y yo estaba entre Brasil y Costa Rica y veía eso como algo bastante lejanos. Y creo que todos ahora vemos que no, que es un gran desafío, un gran problema que estaba ocurriendo en una parte del mundo, pero que todos estamos afectados y no duró mucho para que el tema de la pandemia nos afecte a todos y también aquí en América Latina. Entonces es una ilustración primero de que todos como humanidad estamos muy conectados y somos interdependientes, es decir, los virus, la contaminación de agua, la contaminación del aire, entre otras cosas, no ven las fronteras culturales ni las fronteras geopolíticas que tenemos, ¿verdad? Esas cosas no tienen fronteras. Entonces, muchas veces la invitación aquí, y también desde una perspectiva de Carta a la Tierra, es poner esos lentes como ciudadanos del mundo, sin fronteras culturales o fronteras geopolíticas, que sí existen, pero existen en otro ámbito. Para ciertas cosas sí es necesario ponernos lentes en los cuales nos ayudan a percibir y hacer una lectura del mundo desde un ángulo de ciudadanos planetarios. Y parte del trabajo de Carta a la Tierra ha sido, por todos esos años,
ayudarnos a tener esa conciencia o esa visión de mundo que transciende nuestras culturas y nuestras naciones. La pandemia viene a mostrar una vez más que tanto en el ámbito de cambio climático o una pandemia de salud, no existe fronteras, una vez más, fronteras culturales o geopolíticas. Y por lo tanto, necesitamos encontrar maneras como comunidad global de colaborar y de tener una visión compartida del bien común. De eso se trata el trabajo de Carta a la Tierra, ¿verdad? Del movimiento global de Carta a la Tierra. De hacernos una invitación de expandir nuestra conciencia en cuanto a nuestra ciudadanía planetaria. Expandir nuestra conciencia en cuanto a cómo somos interdependientes entre culturas, pero también, en realidad, interdependentes como humanos, pero también con la gran comunidad de vida. Yo creo que la pandemia nos ha traído la oportunidad de abrir nuestros ojos para ver lo cuán vulnerables somos como seres humanos, pero también la responsabilidad que cada uno tenemos con el bien común y nuestra capacidad de adaptarnos. Hay un principio y una idea muy clara que está articulada en la Carta a la Tierra, en el preámbulo, pero también en el principio 2b de Carta a la Tierra, que tiene que ver con el sentido de responsabilidad, que parte de un sentido de responsabilidad universal con el bien común, que la Carta a la Tierra trata de cultivar ese sentido de responsabilidad, o sea, mis actos tienen un impacto social, ambiental, económico, en las presentes y en las futuras generaciones. Tener esa conciencia del impacto de nuestras decisiones y acciones, pero que llevan o elevan nuestro sentido profundo de responsabilidad. Entonces, la Carta a la Tierra articula la necesidad de comprender de qué se trata ese sentido profundo de responsabilidad universal. Pero no se queda ahí, va más allá, ¿verdad? En el principio 2b de Carta a la Tierra, habla de que cuanto más libertad, cuanto más conocimiento y poder, mayor es nuestro nivel de responsabilidad en responder a algo. ¿Qué significa eso? Si todos tenemos un tipo de responsabilidad universal, responsabilidad con el bien común a nivel planetario, pero nuestras responsabilidades son diferenciadas de acuerdo al nivel de poder, de conocimiento, de capacidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuanto mayor conocimiento tengo, si tienes la oportunidad de tener un desarrollo profesional, estudios universitarios, conocimiento sobre un tema, mayor, ese conocimiento no es solamente algo para ti, pero es un conocimiento que conlleva una responsabilidad en contribuir con el bien común. Entonces, este principio de responsabilidad universal que nos invita a elevar nuestra conciencia en cuanto a nuestra responsabilidad universal y diferenciada, está muy bien articulado en el preámbulo de Carta a la Tierra y en el principio 2b, que es una invitación muy fuerte a elevar nuestra visión y nuestra conciencia en cuanto a nuestra responsabilidad planetaria. La Carta a la Tierra también habla de toda esa tensión que podemos encontrar y tener en cuanto a nuestros dilemas que podemos encontrar en el día a día, que son dilemas de una decisión a corto o a largo plazo. Un dilema de una decisión que resuelve un problema pero genera otro. Y reconocer que muchas veces podemos enfrentar o encontrar problemas que nos generan dilemas en nuestro proceso de decisión. Pero son esos momentos que debemos parar para reflexionar sobre el impacto a corto, mediano y largo plazo y en diferentes dimensiones que puede tener o puede conllevar una decisión
una actitud nuestra. Les voy a hacer un comentario muy breve hoy en la mañana, muy breve que ilustra esta idea. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo donde el cual indica que algunas de las grandes farmacéuticas que están trabajando en la generación de la vacuna contra el COVID-19, esta vacuna en algunos casos usa cartílagos de tiburones, porque desarrollar un conocimiento, un cierto tipo de conocimiento para un cierto tipo de vacuna específicamente, no solamente para el COVID-19, pero para varios otros tratamientos, que hace uso de un cartílago de tiburón. Eso significa que estamos en ese proceso de dilema de que millones de tiburones en el mundo pueden ser muertos, porque obviamente en los próximos 6 meses, un año, es sumamente necesario la producción rápida y a gran escala de vacunas para abordar el COVID-19. Sin embargo, hay un otro conocimiento también que se puede generar este mismo elemento desde un área de conocimiento químico y científico que no necesita la posible matanza de millones de tiburones. Entonces es como ese tipo de dilemas que tenemos que ponderar y pensar con una visión de pensamiento sistémico que nos invita a pensar, ok, necesito resolver un problema a corto plazo y a gran escala. ¿Cuáles serán las consecuencias de ese proceso de resolver un problema? Esas son cuestiones éticas que tenemos que pensar en todos los ámbitos, no es solamente en ese ejemplo específico que estoy trayendo aquí como simplemente un ejemplo que muchas veces nos deparamos con dilemas en procesos, dilemas éticos en el proceso de decisión. Y buscar siempre la mejor respuesta. Yo menciono eso porque muchas veces un conocimiento que es generado para resolver un problema puede generar una cascada de otros problemas que van a requerir de un momento a otro ser abordado. Entonces, ese es uno de los ejemplos que debemos hacer uso de nuestro conocimiento también para pensar en nuestro sentido de responsabilidad con el bien común. Si tenemos un camino mejor, alternativo, donde va a generar menos impacto, pues bien, es el momento de escoger este otro camino que genera un menor impacto y que aborda el mismo problema. Eso es simplemente para dar un ejemplo de cómo el conocimiento que nosotros generamos, tenemos que tener mucho cuidado con cómo hacemos uso del conocimiento que generamos. Dos otros ejemplos que tienen que ver con ese tema que estoy tratando de abordar y invitarlos a pensar. Por ejemplo, Albert Einstein, cuando creó la fórmula, en realidad de cómo trabajar con el tema del átomo, no era con el objetivo de generar una bomba nuclear. ¿Verdad? Todos sabemos de esto. Las que ganaron el Premio Nobel de Química, cuando crearon todo ese conocimiento de cómo hacer una lectura del DNA, no fue con el objetivo de cómo podemos editar el ser humano, si el ser humano va a tener ahora ojos azules o verdes, o un nariz grande o pequeño. No fue con este objetivo, pero un conocimiento puede generar dilemas éticos en cuanto a cómo usamos un conocimiento. Entonces, todo ese tema del cuestionamiento ético de nuestras acciones y el uso de nuestro conocimiento y el uso de nuestro poder es algo que desde un punto de vista del movimiento global de Carta a la Tierra es sumamente importante de generar espacios para dialogar y poder abrir más nuestros ojos en cuanto al impacto a nivel de corto, mediano y largo plazo de nuestras decisiones, ¿verdad? Y usando
instrumentos como la Declaración de Derechos Humanos o instrumentos como la Carta de la Tierra, que puede ser conocida o reconocida como un referente ético de sostenibilidad, pero también un referente ético en cuanto a nuestra responsabilidad universal. Son instrumentos que nos pueden ayudar, más que todo, como un mapa o como una brújula ética en ese tipo de decisiones, que ahora acabo de compartir algunos ejemplos de grande escala, pero en realidad todos los días, en nuestro cotidiano, todos tomamos decisiones que requieren un referente ético, que requieren un mapa que nos pueda ayudar a cuestionar nuestra visión de mundo y qué está por detrás de nuestras decisiones. Por lo tanto, de eso se trata, el movimiento de Carta a la Tierra, o la Carta a la Tierra como un instrumento, un referente ético. Mi intención ha sido compartir un poco con ustedes de qué se trata, pero con la intención de invitarlos, o más bien de instarlos a visitar nuestra página web, cartadelatierra.org, a conocer más sobre el instrumento que la usen, sea como un referente en procesos de decisión, tanto a nivel de institución académica o de institución del sector privado o de gobierno local, utilizar como un referente ético en el desarrollo de políticas, pero también como un instrumento educativo que pueda estimular diálogos sobre esos diferentes y diversos dilemas éticos que podemos depararnos en nuestro día a día. Así que yo quisiera terminar aquí agradeciendo profundamente la oportunidad que me han dado hoy de estar con ustedes desde Costa Rica, mandar un caluroso saludo desde la Carta a la Tierra Internacional y espero poder de una manera u otra seguir conectada con ustedes. Una vez más, muchas gracias y felicidades a todos los organizadores y todos que están involucrados en la organización del Festival Internacional Santa Lucía, y especialmente un saludo a la Universidad Regiomontana. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Agradezco la invitación de la Universidad Regiomontana para participar en el Festival Internacional Santa Lucía. La Universidad Regiomontana desde hace varios años ha emprendido acciones educativas a favor de la sustentabilidad gracias a la inspiración y compromiso con el marco ético que comparte la Carta de la Tierra. Por lo que estamos muy agradecidos y contentos de tener una institución aliada al movimiento internacional y al movimiento nacional por una sociedad más justa, sustentable y pacífica que promueve la Red Mexicana de la Carta de la Tierra. Es claro que las dimensiones de nuestra crisis civilizatoria son la dimensión social, la económica, la ambiental, la política, la cultural y la espiritual. Cada cual tiene una carga de conflictos que se entrelazan entre sí, exacerbando la problemática. Tal es el caso de la pandemia COVID, como una crisis social por ser de salud, pero que tiene implicaciones económicas, ambientales, culturales, políticas y hasta espirituales. Esta crisis ha venido a llamar la atención sobre los actuales estilos de vida que no son coherentes para garantizar una vida futura para todos los seres vivos en el planeta, puesto que precisa de estilos basados en el individualismo, en el consumismo, estilos derrochadores y agotadores de recursos,
amén de las injusticias sociales generando una brecha entre ricos y pobres cada vez más grande. Por ello tenemos que configurar la manera en que estamos haciendo las cosas y la forma en que nos estamos tratando como seres vivos. Requerimos de una comprensión, más bien de una recomprensión de estos estilos de vida y por ello de reconfigurar el paradigma de la sustentabilidad donde los principios y los valores de la Carta de la Tierra son un referente importante. Tenemos que ver la vida en el planeta de manera distinta, en su complejidad, descreando lo que ya no es vital para la humanidad y apreciando las nuevas creencias y acoger nuevas actitudes más solidarias, sin duda atendiendo a las recomendaciones científicas universalmente reconocidas, así como a la sabiduría de los pueblos indígenas. Esto suena precisamente a la necesidad de un paradigma diferente, un paradigma que provoque de cómo nos miramos, que provoque de cómo haremos las cosas y de cómo nos estamos tratando los seres humanos, o cómo nos trataremos en consecuencia. Este paradigma no debe partir solo de observar la actual crisis donde la especie humana está en riesgo por la pandemia, sino a partir de la crisis global, no de ahora, sino la de siempre, que contempla lo que estamos viviendo en la actualidad, que nos mantiene en un permanente riesgo a todos los seres vivos y que ahora se ha acentuado queriendo tocar fondo. Fíjense bien, yo soy un coleccionador de amenazas globales. Y líderes globales como Leonardo Boff, Antonio Guterres y el eminente historiador Yuval Harari, con sus diferentes discursos en diferentes momentos que les he escuchado y que también les he leído, he logrado identificar 11 amenazas existenciales que ponen en riesgo a todo lo que existe y vive, y que no se puede resolver a nivel nacional, sino a nivel global. Por ello, cerca de 30.366 científicos, 120 premios Nobel y más de 100 países han alertado durante 3 advertencias al mundo entero. La primera advertencia se dio durante la cumbre del Río en el año 1992, la segunda en el año 2017 y la más reciente en el año 2019. Estas advertencias resumen en que los seres humanos y el mundo natural se encuentran en vías de colisión. Las actividades humanas producen daños drásticos y muchas veces irreversibles al medio ambiente y a los recursos críticos. Por lo que es urgente que emprendamos cambios fundamentales para evitar la colisión a la que nos conduce esos estilos de vida que estamos viviendo en el presente. Es aquí donde esta nueva reconfiguración del paradigma debe tener la habilidad y los elementos para enfrentar esas amenazas y convertirlas, desde luego, en oportunidades. Estamos claros que esta pandemia no se construye sola. Se irá configurando con nuestras decisiones sustentadas y en el conocimiento que hemos probado por experiencias vividas y por bases científicas y sobre todo por la información disponible, no escuchada aún y tampoco asimilada y sobre todo que lo acompañe un marco ético. Aquí encuentro un nuevo uso para la Carta de la Tierra, construir paradigmas desde la complejidad. Esta crisis, ya la dijo Leonardo Boff, es innovadora y generativa, por lo que tenemos que reinventarnos como lo ha planteado Georgina Rodríguez en su libro De reinventarnos es elemental. Para transformar el paradigma actual tenemos que partir desde lo individual. Tenemos que inspirarnos desde lo más profundo para liberarnos de los prejuicios, los medios y las creencias obsoletas y aceptarnos como entidades inteligentes, libres, plenas e integradas con todo el universo que nos rodea, sentirnos uno con todo. Tenemos que cuestionarnos todo aquello que nos ha sido inculcado como creencias inamovibles. Aspirar a abrir nuevos caminos para redimensionarnos a nosotros mismos y abrir las puertas a una nueva forma de interpretar y reconocer los valores del mundo. Bien, pues reinventarnos es la solución. Y es la personalidad de este nuevo paradigma, porque así tendremos la capacidad divina de responder al planeta para vivir en armonía, con justicia, de forma sustentable, con respeto y cuidado, sobre todo con amor. El nuevo paradigma nos convoca a todos los seres vivos sin discriminación.
Todo ser que respira, vive, come y se llena de energía del sol. Este nuevo paradigma precisa de una sinergia profunda de valores que solo he visto manifiestos en la Carta de la Tierra. No he visto documento ético que recoja y armonice con tanta inteligencia y sabiduría los valores, colocándolo en frases para convertirlos en principios para promover conciencias conscientes en la humanidad en la búsqueda de vivir mejor para un bienestar sostenible. El paradigma del desarrollo sustentable corre el riesgo de agotarse sin haberse explorado lo suficiente y haber vivido sus virtudes y bondades, puesto que las fuerzas del paradigma imperante continúan erosionando y depredando la vida toda. Por lo que este paradigma debe reinventarse para vencer la crisis y enfrentar con libertad, con inteligencia, sabiduría y ver al final del proceso una luz para nuestra felicidad. Este paradigma implica reinventarnos. El paradigma debe permitirnos ser libres, justos, sostenibles y simplemente ser. Y aquí la Carta de la Tierra no se agota para realimentar y reinventar el paradigma de nuestras vidas. Necesitamos un paradigma reinventado socialmente y que favorezca la creación de un ser creativo, amoroso, pacífico, autónomo, libre, sustentable, un ser capaz con ese al final. Esto nos permitirá ser más resilientes, más respetuosos, cuidadosos con esencia, amorosos y compasivos consigo mismo, con todo lo que existe y cohabita en el planeta. El paradigma debe permitir la libertad espiritual en el individuo, ser autónomo en el plano mental, emocional y atrevido para actuar, para transformar su conciencia en acciones. El paradigma permite al individuo ser un político humanista, un ser geohumanista, un ser ecocéntrico, universal y desde luego vitalmente cuidadoso con el otro. Alguien capaz de colaborar en la construcción de una sociedad basada en el respeto y cuidado hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia social y económica y desde luego una cultura de paz. Por ello, la Carta de la Tierra nos da luz en su texto final. Como nunca antes en la historia, el destino común nos convoca a buscar un nuevo comienzo. Tal renovación es la promesa de estos principios de la Carta de la Tierra. Para cumplir esta promesa, debemos comprometernos a adoptar los valores y objetivos en ella expuestos. El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón. Requiere también de un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar y aplicar imaginativamente la visión de un mundo de vida sostenible a nivel local, nacional, regional y global. Este nuevo paradigma debe devolver la libertad a la naturaleza, al planeta, al universo y a sí mismo. Pero no debemos ignorar los escenarios del desarrollo donde justo tenemos las oportunidades para transformar y reinventar el actual paradigma y transformarlo en un paradigma que nos incluya a todos los seres vivos. Se aprecian tres escenarios: el social, el económico, el ambiental, el cultural, el político y el espiritual. Todos estos escenarios en el mismo plano, armonizándose, recomprendiéndose para lograr un nuevo estilo de vida. Mi primer escenario es cómo nos vemos y cómo veremos al mundo desde la dimensión social del desarrollo. Necesitamos una gran lupa para observarnos y un gran poder social para transformarlo. Eduardo García dice: los problemas sociales son parte de la crisis ecológica. La pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia, la corrupción y, por supuesto, nuestra inmadura e insana sexualidad. Como ha dicho en repetidas ocasiones, todo aquello que afecta a la especie humana afecta a la naturaleza, a la parte humana de la naturaleza. Entonces, ¿lograremos superar estas necesidades básicas humanas? ¿Lograremos la autosuficiencia local? ¿La cadena de suministros de alimentos se verá afectada a medida que se propaga la pandemia? ¿Cómo se resolverá? ¿Nuestras dietas serán modificadas? ¿Y qué decir sobre la verdadera igualdad y equidad entre las sociedades? ¿Los derechos humanos serán un referente verdaderamente global?
¿Garantizaremos la participación, la inclusión, la transparencia y eliminar la corrupción? Algo importante que he observado con este resguardo en casa: ¿el paradigma rescatará el concepto de la familia como la célula básica y origen de donde venimos y quiénes somos, como el espacio donde se aprende a ser corresponsable y se retoma el cuidado del otro? Y por otro lado, no menos importante, el uso de la tecnología será asequible para toda la humanidad y desde luego será la apropiada sin todas esas perversidades que la ha caracterizado este mercado perverso. El segundo escenario es la dimensión económica. ¿Cómo la apreciamos desde esta economía del neocapitalismo caracterizado por una ausencia sensible de la sustentabilidad? Pasando más bien por el capitalismo natural, la economía verde, el ecosocialismo, el ecodesarrollo o de la bioeconomía, pasando por estas nuevas concepciones de la economía social solidaria, del bien común, la economía circular y hasta la propuesta por los pueblos andinos con la economía del buen vivir, que desde luego allí hay una sostenibilidad deseada, donde el propósito es sostener el verdadero crecimiento en términos de equidad e igualdad. Entonces, ¿lograremos abatir la pobreza? ¿Desaparecerá esta brecha entre ricos y pobres? Porque ahora la brecha se ha ensanchado más. El tercer escenario, igual de grave, se trata de la integridad de nuestros ecosistemas. ¿Cómo veremos a nuestra tierra Gaia ambientalmente? ¿Cómo vemos ahora sus ecosistemas y cómo queremos verlos en este nuevo paradigma? Un paradigma que muestre empatía con los ecosistemas, puesto que somos parte de ello. De ahí provienen los servicios ambientales que mantienen vivo a todo ser en el planeta, incluyendo a los seres humanos. Reiteradamente, los manuscritos de Leonardo nos dicen que todos los seres vivos estamos hermanados porque compartimos los mismos aminoácidos y las 4 bases fosfatadas. Y entonces, ¿este paradigma logrará que verdaderamente recomprendamos nuestro papel a partir de que todos somos uno? Bueno, como dimensión emergente del desarrollo, el cuarto escenario es el político. La actual crisis política deriva de la indiferencia de las y los actores políticos, de la falta de compromiso, la flojera, la ignorancia, la pasividad y la mediocridad ciudadana. Con esto, nosotros como sociedad continuaremos pagando, como siervos y esclavos, tolerando sus excesos, sus errores y sus incompetencias. Desde la actual gobernabilidad que vivimos segmentada e impregnada de deshonestidad y corrupción, a una gobernanza global caracterizada por los valores como la inclusión, el respeto, la tolerancia, honestidad y la transparencia, aprendiendo y rescatando las tradiciones de los pueblos indígenas, donde existe un empoderamiento cultural por parte de los consejos y ancianos. Hablar de cultura es referirse a los problemas sociales, pero para nosotros, en México, la dimensión cultural como quinto escenario es muy importante. Somos un país con 68 etnias y todos enfrentan serios problemas para subsistir y conservar sus creencias ante los embates de la cultura transnacional o la colonización cultural. El capitalismo cada vez más asocial, de la dimensión cultural a la tecnológica, y esto hará perder nuestra identidad, puesto que, al parecer, la tendencia global es homogenizar, estandarizar un estilo de vida que no es sustentable para nosotros y las poblaciones indígenas. Entonces, ¿lograremos mantener una identidad cultural local, pero de proyección global? Y el último escenario, al cual dedicaré el resto de mi vida, es la transformación de la conciencia. Me refiero precisamente a la dimensión espiritual, considerado como el nivel más elevado de nuestra conciencia. La ira, la rabia, el egoísmo, la indiferencia, la envidia, la negación, todos estos elementos son conflictos que no nos permiten crecer espiritualmente. ¿Cómo enfrentarlos y anteponernos a ellos? Es una contaminación interna que llevamos la humanidad.
Cuando la humanidad limpiemos esta contaminación interna, entonces dejaremos de generar esta contaminación externa. He aprendido de Leonardo Boff que desde la dimensión espiritual se toman las decisiones más importantes y se define el principal sentido de la vida. Esto significa la capacidad de relación y de cohesión que todos los seres tenemos entre sí, generando informaciones, constituyendo la red de energías que sustentan todo el universo. Estoy de acuerdo con la expresión espiritual más habitual entre nosotros. Amemos más la vida que las cuestiones materiales. Pues con ello lograremos restablecer el equilibrio de los ecosistemas, toda nuestra biosfera, vivir en frugalidad y con decencia. Así lograremos construir un verdadero estilo de vida sostenible. Ante estos escenarios, quizás la pregunta más reflexiva sería: ¿cuál conciencia planetaria estamos visualizando? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo cultivar el bien común de todos y cómo podemos verter la carta de la Tierra en encontrar respuestas creativas? En principio, la filosofía considera que la conciencia es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo a la concepción del bien y del mal. De esta manera, la conciencia sería un concepto moral que pertenece al ámbito de la ética. Entonces, ¿cuál conciencia estamos visualizando? Yo diría que ambas, la del bien y la del mal. Esta conciencia dependerá del fondo que estamos tocando y de los intereses que estamos perdiendo desde los individuales hasta los colectivos. La conciencia se reformula del análisis del momento presente caracterizado por nuestra crisis actual. Una conciencia que puede estar a favor o en contra. Por ejemplo, gente que quiera y desea que la población de la humanidad debe disminuir y otros que la humanidad debe conservarse, pues es parte de este mundo. Somos parte sustantiva de la esencia de la vida del planeta y esta debe fluir y regularse por sí misma. Y las opciones es crear una conciencia a partir de la presencia y de los procesos de la presenciación, algo que recientemente aprendí con el autor de la teoría U. Porque en el momento presente se mantiene la mente y el corazón abiertos y surge la voluntad de la generosidad y la bondad. Se impregna de los valores fundamentales para vivir de forma sostenible como los que propone la Carta de la Tierra. Valores como el respeto, el cuidado, la integridad, la justicia, la inclusión, la tolerancia, la compasión, la libertad, el amor y la paz. En resumen, nuestra conciencia se desarrolla por la infinidad de decisiones que vamos tomando. Y esta conciencia permitirá la construcción de estilos de vida sustentables. Claro, si estas decisiones cumplen con 4 cometidos importantes que son los propósitos eje de la Carta de la Tierra, siempre que tomemos decisiones debemos preguntarnos si estas respetan y cuidan la comunidad de la vida. Si estas decisiones mantienen la integridad del ecosistema donde cohabitamos. Si son pensadas desde una justicia en forma social y económica. Están pensadas desde los derechos colectivos, es una decisión incluyente que no genera y no generará violencia y contribuirá a la paz del entorno donde vivimos. Y es así como podemos usar la Carta de la Tierra en el rediseño y la reconstrucción para reinventarnos. Una de las principales opciones es la frugalidad. Esto significa vivir con lo necesario. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para armonizar la diversidad con la unidad, el ejercicio de la libertad con el bien común, los objetivos a corto plazo con las metas a largo plazo y cómo podemos superarlos? Pues miren, el gran desafío somos nosotros mismos, nuestros demonios internos como sociedad, el odio, la discriminación, la ambición, la soberbia, la avaricia, el individualismo, etc., que no nos permiten armonizar la unidad. Tenemos que encontrar la inspiración para cambiar desde lo individual hacia lo colectivo. Cambiar colectivamente nuestra conciencia para comprender el carácter sagrado de nuestra tierra. Entendamos nuestro desafío como retos. Como sociedad nos hemos marcado 4 propósitos eje que la Carta de la Tierra nos comparte. Estos al parecer son difíciles de lograrlos. Requiere de un gran esfuerzo por nuestra parte.
Requerimos de una gran dosis de valor y activar nuestra valentía. Tenemos que apostarle a la transformación de nuestra conciencia para armonizar las 6 dimensiones de las que ya he hablado y que éstas se pueden convertir en verdaderas políticas de desarrollo y transformarlas en acciones para lograr los 4 propósitos a los que aspira un estilo de vida sustentable. Por ello, la coherencia en las políticas y la armonización inteligente para lograr un verdadero estilo de vida. Y esto se convierte también en un desafío. Para enfrentar los desafíos debemos confiar en nuestra fe, que nos permite girar nuestra atención a un marco ético. Es aquí donde la Carta de la Tierra es un desafío para la humanidad y un reto ponerla en marcha en nuestras formas de convivir y hacer las cosas. Lograr que la educación esté dirigida a alcanzar los verdaderos estilos de vida que promete el desarrollo sustentable. Por ello, la Carta de la Tierra se mantiene en vigencia permanentemente, así reconocida en la más reciente resolución de la 40ª Asamblea de la UNESCO, donde los países acuerdan esta resolución donde se alienta a los Estados miembros a tomar en cuenta los principios y valores enunciados en la Carta de la Tierra en sus esfuerzos en materia de educación para el desarrollo sostenible. Todo esto en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable. Un desafío más es reconocernos que todos somos uno, que esta crisis global debe tener una solución global, que implica acciones de lo individual a lo colectivo. La confianza también es un desafío. Hemos perdido la confianza en las instituciones internacionales y nacionales. Los políticos han dañado nuestra credibilidad y por ello erosionado nuestra confianza. El principio 13 de la Carta de la Tierra nos invita a fortalecer las instituciones y confiar en ellas. Otro desafío es el empoderamiento verdadero de la sociedad para dar luz a la gobernanza por un planeta justo, igualitario, incluyente y pacífico. Una bioética global para el cuidado de la casa común es también otro desafío. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir como mensaje final para todos y todas ustedes? Me encantó un meme de las redes sociales que dice: más que un lavado de manos en esta crisis de la pandemia, el mundo necesita un lavado de corazón, un lavado de alma, de mente, de conciencia y espíritu. Entonces, tenemos 2 opciones. Una vez terminada la crisis de la pandemia, seguir como antes regidos bajo el consumismo desmedido, un cambio climático en el cual nos cuesta trabajo actuar solidariamente y una economía con parches, fracaso sobre fracaso, o cambiamos el rumbo, nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas radicalmente. La pandemia nos permitió ver con más claridad que el mundo está más interrelacionado que nunca. No bastan los esfuerzos aislados de los estados para preservar el bien común. Se requiere de una gobernanza global y la construcción de un liderazgo global y colectivo y una coalición de la voluntad. Esta es una crisis transitoria, sin duda alguna, que debemos aprovechar para redescubrir verdades elementales, para repensar nuestro presente y nuestro futuro como sociedad global y reinventarnos, ya lo he dicho N veces. Necesitamos una nueva gramática común que nos permita disponer de parámetros ético-jurídicos universales que preserven la justicia y promuevan la vida buena entre las personas y las naciones. Cuidar la casa común basándonos en un marco ético como que comparte la Carta de la Tierra. Necesitamos un nuevo mundo diverso, pero unido en torno a la solidaridad y la sana preocupación por el bien común. Un mundo cooperativo y que la solidaridad se ejerza de manera global para crear un mundo más unido. Entre más divididos nos encontremos, más frágiles seremos, y la lógica del más fuerte prevalecerá lastimando a los más pobres y marginados de la historia. Por ello necesitamos fortalecer procesos de integración regional, una nueva solidaridad personal y entre las naciones tiene que emerger de esta experiencia.
no para crear nuevas barreras, sino para construir más sólidos puentes. Así lo manifiesta el principio 16A de la Carta de la Tierra. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos, tanto dentro como entre las naciones. Por lo que es preciso abrir nuestras mentes y nuestros corazones a la esperanza. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz es un principio que nos precisa de la eliminación de las armas de destrucción masiva como las nucleares, biológicas y tóxicas, y sobre todo el principio 16F de la Carta de la Tierra, donde mejor se define el concepto de paz. Fíjense bien. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con uno mismo, otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la tierra y con el todo más grande del cual somos parte. Esta pandemia despierta la soberbia a nivel global y la pandemia es una ocasión para iniciar nuevas búsquedas que permitan generar un desarrollo más integral y no solo privilegios sectoriales que aumentan la desigualdad. Nadie se basta solo. Todos requerimos de todas y de todos. Entonces necesitamos un nuevo pensamiento para salvar la tierra. Y este pensamiento se puede construir a partir de este marco ético global, entre ellos que comparte la Carta de la Tierra a través de sus principios y sus valores. Debemos aprovechar esta oportunidad para mirarse a sí mismos, repensar la vida y la muerte, cuidarse a sí mismos y a los demás, cuidarnos, cuidar nuestros entornos ambientales, nuestros hogares, cuidar nuestro cuerpo, conectarnos con nuestro espíritu y fortalecer nuestra espiritualidad. Entonces, en términos generales, este nuevo paradigma que se construye a partir de esta crisis por la pandemia se convierte en un llamado ético universal, que no debe olvidar el marco ético global que la humanidad ha desarrollado durante muchos años, y entre ellos está la Carta de la Tierra, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Plataforma de Beijing, en fin. El nuevo paradigma exige un redescubrimiento de lo que somos, cómo nos tratamos y cómo estamos haciendo las cosas. El desafío sanitario y ético de una pandemia nos permite descubrirnos como seres humanos, que para preservar un bien como la salud, en este contexto se requiere de la colaboración universal. Entonces, lo que transformará el planeta Tierra es la conciencia, que se construye desde lo individual a lo colectivo. Y esta conciencia colectiva hará su mejor sinergia si cuenta con las bases educativas basadas en principios y valores orientados hacia la sustentabilidad para mejorar nuestros estilos de vida. Se trata entonces de estilos de vida para la sustentabilidad. Muchas gracias.